Buenas, en este video vamos a estudiar el tema de asíntotas. Asíntotas verticales. Si la función f se indefine en C, entonces analizamos los límites laterales para identificar las siguientes situaciones. Que el límite cuando x tiende a C por la derecha de la función sea más o menos infinito y de forma análoga con el límite cuando x tiende a C por la izquierda. En cualquiera de los dos casos se tendría que hay asíntota vertical. Asíntotas horizontales. La recta y igual a L es una asíntota horizontal de la curva y igual a f de x si se cumple que el límite cuando x tiende a más infinito de la función es L, o bien que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es igual también a un L. Puede haber una asíntota horizontal tanto para menos infinito como para más infinito. Pueden ser distintas o puede haber solo una de ellas o ninguna. Asíntotas oblicuas. Si f de x tiene una asíntota oblicua y igual a m de x más b, es decir, es una recta, entonces el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m de x más b va a ser igual a 0. Se calcula encontrando el valor de m y de b. El valor de m sería el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x, y b sería el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m de x. Si estos dos límites son valores numéricos, entonces la asíntota oblicua existe y estaría dada por la ecuación de la recta y igual mx más b. Tenemos el caso particular de si la función es racional. Se puede encontrar mediante la división de polinomios. Recuerden que si yo tengo una función racional expresada como p de x sobre q de x, cuando hago la división polinomial se obtiene que se puede reescribir como c de x más r de x sobre q de x. C de x era el cociente, r de x el residuo y q de x el divisor. Entonces, si c de x es lineal, sería la asíntota oblicua, y si es constante sería una asíntota horizontal. Y un dato importante es que si el grado del numerador excede en una unidad al grado del denominador, entonces la asíntota va a ser oblicua. Por ejemplo, que aquí tengamos un polinomio de grado 3 y aquí uno de grado 2. Y si más bien tienen el mismo grado, la asíntota va a ser horizontal. Y un par de observaciones importantes es que si se tiene asíntota oblicua, esta será única. Si tiene asíntota oblicua, no tiene horizontal o viceversa. Es decir, si hay una horizontal, entonces no va a haber oblicua. Pues vean que es cuando los límites tienden a infinito. Entonces puede haber u oblicua u horizontal. En este caso, dada esta forma de reescribir la función racional. Luego, en otras funciones, es decir, en funciones que no son racionales, sí pueden tener asíntota oblicua tanto para más infinito como para menos infinito. Y ya de forma más general, se tiene que, si f tiene una asíntota oblicua cuando x tiende a más infinito, entonces no puede tener asíntota horizontal cuando x tiende también a más infinito, o viceversa. Y ocurre exactamente lo mismo para cuando el x tiende a menos infinito, va a existir una asíntota oblicua o una asíntota horizontal. Y una observación final es que esto permite que existan funciones no racionales con una asíntota horizontal en un infinito y una asíntota oblicua en el otro. Realicemos un par de ejemplos. Me piden determinar la ecuación de la asíntota vertical de la función f de x igual a 3x menos 5 sobre x menos 2. Recuerden que para calcular las asíntotas verticales lo que hacemos es fijarnos en el valor que indefine a la función, es decir, donde la función no existe. En este caso, por ser racional, posee restricciones en el denominador, o sea, no puede ser 0. Por esta razón, x igual a 2 es el valor que es candidato para que haya una asíntota vertical. Entonces analizamos los límites laterales. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de 3x menos 5 sobre x menos 2. Vean que si evalúo me da 1 sobre 0. Cuando tenemos constante sobre 0 ya sabemos que eso tiende a un infinito. El detalle es que a cuál infinito. Entonces vengo a esta parte x menos 2 y evalúo
con un número más pequeño que 2. Eso me va a dar negativo, es decir, este 0 sería negativo. Por esta razón tendría positivo entre negativo, que sería menos infinito. Luego calculamos el límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Vuelve a suceder lo mismo, me da 1 sobre 0. Entonces vuelvo a analizar el signo. Si yo acá sustituyo por un valor un poco más grande que 2, esto me va a dar un número positivo. Por esta razón, 1 sobre un 0 positivo es igual a más infinito. ¿Esto qué nos dice? Que existe asíntota vertical en x igual a 2. Y si observan la gráfica, vean que cuando x tiende a 2 por la izquierda, la función va hacia menos infinito, y con x tendiendo a 2 por la derecha, sus imágenes tienden a más infinito. Segundo ejemplo, determine la ecuación de la asíntota horizontal de la función 3 a la x a la 3 menos 2x a la 2. Recuerden que las asíntotas horizontales se analizan cuando x tiende al infinito. Entonces vamos a empezar con el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Ven que si yo evalúo esta función al tener un exponente polinomial, me daría 3 a la más infinito. Ahora, para saber cuánto es 3 a la más infinito, nos acordamos que esto es una función exponencial con base 3. Cuando vemos la gráfica, nos damos cuenta que conforme los x tienden a más infinito, sus imágenes también. Es decir, este límite es más infinito. Luego, el límite cuando x tiende a menos infinito, y evaluamos, nos damos cuenta que es 3 a la menos infinito. Nos volvemos a fijar en la gráfica que cuando x tiende a menos infinito, las imágenes tienden a 0. Por lo tanto, ese es el valor del límite. Y ven que cuando x tiende a menos infinito, el límite nos está dando un valor numérico. Por esta razón se tiene que existe la asíntota horizontal y igual 0, como pueden ver en la gráfica. Y en más infinito no existe asíntota porque las imágenes van a seguir creciendo. Finalmente me piden determinar la ecuación de la asíntota oblicua de la función f de x igual a x más 4 sobre x más 1. Vean que en este caso podemos ir a calcular el valor de m como el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre x. Es decir, esta función sobre la variable x, que quedaría de esta manera. Ahora, voy a separar esto en dos fracciones homogéneas. X sobre x más 4 sobre x más 1, todo entre x. Y le voy a poner un 1 para poder hacer medios por medios, extremos por extremos, obteniendo que es 4 sobre x por x más 1. Y vean que x sobre x es 1. Si yo evalúo 1 más 4 sobre infinito, y recuerden que constante sobre infinito me da 0, entonces tengo que m es igual a 1. Luego calculamos el valor de b, que es el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos m de x. Sería entonces el límite cuando x tiende a infinito de la función menos x. Vean que fácilmente se restan los x y me queda el límite cuando x tiende a infinito de 4 sobre x más 1. Evaluando, se obtiene constante sobre infinito que vuelve a dar 0. Por lo tanto, el criterio de la asíntota oblicua está dado por y igual x, es decir, es la función lineal identidad. Y así sería la gráfica. Efectivamente acá se ve la asíntota. Y estos serían los ejercicios a realizar en este tema, con sus respectivas soluciones.